Madrid no ha sido siempre la capital del Estado ni del reino. Solo se estableció cuando fue Felipe II que la estableció en 1561, la corte en Madrid, en el centro. Pero vamos, que esto ha sucedido en las diversas monarquías europeas. Antiguamente, bueno, en la época del monarca Luis XIV, París no fue la capital, fue Versalles, que construyó además el monarca francés, allí su residencia, y bueno, pues era una especie de casi una ciudad muy grande, fue Versalles. Ahí era donde, bueno, pues estableció la capital, que luego, bueno, finalmente ya, como en el periodo contemporáneo, la gran mayoría de las capitales se establecieron, bueno, pues en las principales ciudades que se conocen, pues por ejemplo París, Lisboa, Berlín, Viena, eh, Londres, Roma, Atenas, bueno, y así una gran cantidad de estados europeos que son, bueno, pues donde establecieron la capital, bueno, pues que son la ciudad más importante y, bueno, pues las más conocidas a nivel europeo y mundial. La civilización fenicia fundó la ciudad de Gadir, que es la ciudad más antigua de Europa y, bueno, y de España, que Gadir es Cádiz, hay que recordarlo, hay que decir, bueno, y esto hay que decirlo, yo que soy historiador, Cádiz es la ciudad que fundaron en España, la más antigua, no solo de nuestro país, del territorio, aparte del territorio peninsular, sino también de Europa. Es la ciudad de Gades, que es lo que hoy en día es Cádiz. Con la civilización griega se fundó la ciudad de Ampurias, que es lo que hoy en día es Gerona, Girona, que está al noroeste peninsular. Cartago estableció la capital en Cartago Nova. Las derrotas de Cartago en las tres guerras púnicas provocó el declive de Cartago y, bueno, el auge y la expansión de la antigua Roma, bueno, fue Roma, que se convirtió en una de las potencias más poderosas de la antigüedad, como lo fue en su momento la antigua Grecia. Y hay que decir que la antigua Roma y la antigua Grecia, con ellas, bueno, con ellas nació lo que conocemos como la civilización occidental. El Imperio Bizantino, que fue en su momento el Imperio Romano de Oriente, cayó en el año 1453 por los turcos otomanos, que fue la caída de Constantinopla, y se produjo un cambio de era, desde la Edad Media a la Edad Moderna en Europa. Y bueno, en el año 476 cayó el Imperio Romano de Occidente, tras las invasiones germánicas, se produjo un cambio de era, desde la antigüedad al periodo medieval, en Occidente. El Imperio bizantino conquistó territorio peninsular desde Cádiz hasta Valencia y estableció la capital en Cartago Espartaria, que es lo que hoy en día es la actual Cartagena. Con las invasiones germánicas, los pueblos germanos se establecieron en el territorio peninsular, en el noroeste, la provincia de la Gaélica, donde establecieron el reino de los suevos. El monarca Leovigildo estableció la capital del reino en Toledo. En el año 711, Al-Ándalus conquistó el territorio peninsular y estableció la capital en el califato de Córdoba. Y el último reino andalusí fue el reino nazarí de Granada, que fue conquistado en 1492 por los reyes católicos. Las conquistas cristianas. Estableció el primer reino de Asturias, que comenzó la conquista cristiana con Don Pelayo, los reinos de León y de Galicia, la división de las dos coronas, la corona de Aragón dividida en el reino de Valencia, el Principado de Cataluña, el reino de Aragón, que era el más importante de la propia corona aragonesa, y las Islas Baleares, y la corona de Castilla. También el reino de Navarra fue un reino independiente hasta 1512, cuando fue conquistado por Fernando el Católico. Y ya, bueno, quedó dentro bueno, de lo que sería el futuro Estado moderno. Y los reyes católicos pues, se lanzaron también a la conquista de las Islas Canarias, que quiere decir que las Islas Canarias no pertenecieron a España hasta, bueno, hasta finales ya del siglo XV, es decir, estamos hablando en la modernidad, cuando España entró con el descubrimiento de América en la Edad Moderna. Entonces, los recalco, Canarias no era España, fue una conquista realizada al final por el Estado moderno. Los reyes católicos conquistaron el reino nazarí de Granada el 2 de enero de 1492. Justo en ese año 1492, con la conquista de América, el 12 de octubre de 1492, España comenzó la Edad Moderna. También se expulsó a los judíos en 1492, la capital era
itinerante, se unieron ambas coronas en un estado a través de una monarquía autoritaria. Con Carlos I de España y V de Alemania, la corte seguía siendo itinerante. Ya Felipe II en 1561 estableció la capital en Madrid. Felipe III dejó las funciones políticas en su aliado el duque de Lerma, que estableció la capital en Valladolid durante 5 años, desde 1101 hasta 1106. En 1106 volvió la capital a Madrid. Y bueno, así durante la monarquía, bueno, la monarquía de los Austrias, con Felipe IV y Carlos II, y los primeros Borbones, con Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, que establecieron la capital en Madrid. Todo el mundo diría que en la edad contemporánea Madrid ya era la capital del Estado. No. Con la invasión francesa y el estallido de la Guerra de la Independencia Española, las Cortes se trasladaron a Cádiz en 1810 y 2 años más tarde se promulgó la primera constitución de la historia de España, que fue eh, el 19 de marzo de 1812, y a la nueva constitución, o a la primera, se la conoció como la Pepa, porque bueno, se promulgó el día de San José, que es el Día del Padre, el 19 de marzo, todo ello. Bueno, ya finalmente con la derrota napoleónica, Madrid se estableció como capital. Y entre 1814 y 1866 estuvo bajo la monarquía liberal, más o menos constitucional se decía, de los reinados de Isabel II, Amadeo I de Saboya, Alfonso XII y Alfonso XIII. Y también con la dictadura de Primo de Rivera. Bueno, al comienzo de la Segunda República Española también estuvo la capital en Madrid, pero con el estallido de la Guerra Civil Española, el gobierno republicano trasladó la capital primero a Valencia, después a Gerona, Girona y por último a Figueras o Figueres. Y cuando terminó definitivamente el conflicto bélico y uno de los más horribles de la historia de España reciente, Burgos se convirtió en la capital del Estado entre el 1 y el 18 de abril de 1939. A partir de esa fecha, Madrid se quedó como la capital del Estado. Hay que decir que Madrid bueno, fue cambiando también por conflictos, es decir, que Madrid no ha sido de forma continua la capital del Estado, pero estuvo ya establecida con Felipe II. Es verdad que del duque de Lerma, comiéndole la oreja al monarca Felipe III, la trasladó 5 años por intentar realizar unas inversiones inmobiliarias y el objetivo de beneficiarse económicamente el propio valido. Aunque es verdad que con las Cortes de 1810 se trasladó a Cádiz, que es la única ciudad que no estuvo ocupada por los franceses, y bueno, con la guerra civil los republicanos o los gobiernos republicanos establecieron la capital fuera de Madrid. ¿Cuándo? Porque bueno, porque podía ser conquistada por el bando sublevado. Y luego Burgos estuvo pues, casi 3 semanas, casi, como capital de todo el país. Y ya bueno, con la dictadura y en la actualidad Madrid es la capital de España. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la evolución de las diferentes capitales en el territorio peninsular y sobre todo en España, darle a like, suscribiros y comentar. Nos vemos.